Ya, ya chicos, buenas tardes a todos nuevamente. Miren, yo les subí el programa, espero que lo puedan revisar con detención. Aquí en el programa están las unidades que nosotros vamos a ver y está detallado el resultado de aprendizaje, ¿cierto? Que es lo que se espera y básicamente las estrategias metodológicas que nosotros estamos haciendo, básicamente lo que es las grabaciones, o sea, las clases sincrónicas, las grabaciones de las clases, que son un material que ustedes tienen disponible, también los links de otros, de otras páginas, de páginas web, y videos de YouTube complementarios, ¿sí? Bueno, ya les había comentado que las evaluaciones en general las realizamos a través de la plataforma de Google Forms y del Cibeduc Moodle. Yo no he dejado la de Google Forms porque los estudiantes me han dicho que es una plataforma más rápida que la del Moodle, por eso solamente. Entonces los mismos estudiantes me dicen que prefieren el formato de Google para hacer, por ejemplo, selección múltiple, ¿no? Bien, entonces están las 3 unidades y está lo que necesitamos aprender o cuál es lo que se espera o el resultado de aprendizaje, para que ustedes lo revisen. Esto está en la parte de modificación porque eso es un anexo, ¿no? Y al final está las pruebas, ¿cierto? Dice, las fechas son 27 de abril, esto es un martes. Ya la primera prueba sería un martes, el 27 de abril. La segunda prueba sería el 8 de junio, la tercera el 6 de julio y la recuperativa el 13 de julio. Los prácticos o las fechas de práctico, el primer práctico creo que se podría llevar dos fechas. Va a ser, como el profesor de práctico es el profesor Ricardo Ugarte, entonces ahí con él coordinarán el práctico, ¿sí? Hay unas fechas propuestas, pero estas fechas no son definitivas, estas fechas simplemente son unas propuestas y ya con el profesor Ugarte ustedes van a afinar más estas fechas, ¿sí? Así que él seguramente los contactará esta semana que viene para que puedan coordinar la fecha. Bien, las fechas definitivas, a eso me refiero. Bien. Si no tendrán alguna pregunta al respecto de esto o para empezar la clase. O estaríamos. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Yo, profe, Dígame. ese programa lo subió a qué carrera, porque al menos yo no la tengo, no me aparece en Cibeduc. No está en el Cibeduc, está en el sistema Mm. académico. Ah, Que es ahí donde nosotros lo tenemos que subir en realidad. ya. Eso al sistema académico, ahí está. Lo subí a las 2 carreras. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. Ya, aquí está. Nosotros estábamos... perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Compartí el archivo que no era. Este sí es. Bien. Ya. Nosotros habíamos visto el calor, habíamos visto la primera ley de la termodinámica, habíamos visto esta tablita de resumen, ¿cierto?
habíamos hecho estos ejercicios. Creo que sí, el primero y aquí habíamos quedado, ¿no? Entonces, habíamos hecho este ejercicio. Con respecto al ejercicio número 3, que no lo habíamos hecho, entonces, dice el trabajo que efectúa el mismo gas del problema anterior al expandirse isotérmicamente. El gas del problema anterior, nosotros habíamos hecho el ejercicio y habíamos dicho que ese gas, a ver, esperen un momentico, yo les muestro este ejercicio que ya habíamos hecho, se los muestro en pantalla para poder trabajar con ese dato, ¿ya? Porque eso es lo que necesitamos ahora. Con respecto a este ejercicio, porque ahorita nos están pidiendo el irreversible, ¿cierto? Entonces, nos están diciendo en el ejercicio, en el siguiente ejercicio, no, este le que hicimos la clase anterior. Entonces, en el siguiente ejercicio nos están diciendo, dice, ¿qué trabajo efectuó el mismo gas del problema anterior al expandirse isotérmicamente en forma irreversible hasta su estado inicial contra la presión atmosférica? Suponga comportamiento ideal y compare los resultados con el problema anterior. Bien, con respecto a este ejercicio, si es el mismo gas del anterior, es porque son los 50 gramos de nitrógeno, ¿sí? Y en el anterior, nosotros vimos que el gas se comprimió, ¿ya? Y fue de 1 hasta 20 atmósferas, ¿sí? Entonces, acá es al contrario, nos están pidiendo que, nos están diciendo, el gas se está comprimiendo, se está expandiendo ahora, y se está expandiendo hasta el punto inicial del punto anterior, ¿no? Hasta el estado inicial, ¿ya? Es decir, está haciendo este camino. No importa cómo usted llame este punto, si lo llama inicial o final, ¿sí? En el ejercicio anterior, en el ejercicio número 3 estamos resolviendo esta expansión, porque eso es lo que me está diciendo. Así que lo que es válido es la flecha, ¿sí? La dirección de ese proceso. Si me dicen que es una expansión, ¿ya? Yo voy a decir que entonces este es mi inicial y este es mi final para efectos de los cálculos que yo tengo que hacer, ¿sí? En este ejercicio que tenemos en pantalla, que es el número 2 que hicimos la semana pasada, la clase anterior, este era el inicial y este es el final, el estado final, porque es una compresión. Por eso acá me dice, en el siguiente ejercicio que vamos a hacer ahora, me dice, si este gas regresa hacia su estado inicial, ¿sí? Entonces lo que uno aquí resuelve o analiza es una expansión, ¿sí? Y sobre eso trabaja, ¿ya? Entonces, ustedes para trabajo, cada que ustedes le hablen del trabajo irreversible, ese trabajo sería menos la presión externa por el delta de volumen, ¿ya? La presión externa por el delta de volumen. La presión externa acá es de una atmósfera, a menos de que usted esté en la luna o le digan que la presión atmosférica o que la presión externa es otra, entonces usted asume que es una atmósfera, ¿sí? Si no le dicen lo contrario, asume que es una atmósfera, la presión externa o la presión atmosférica, ¿sí? La fórmula para el trabajo irreversible es esta, donde este delta V es volumen final. Por eso es que es importante que usted reconozca cuál es su estado final en este proceso, ¿sí? Entonces, para este proceso de expansión, el volumen final debe ser mayor que el inicial, ¿ya? Toda expansión es volumen final mayor que el inicial, ¿sí? Entonces, tienen un trabajo acá irreversible, ¿sí?
que es igual a menos una atmósfera por el delta de volumen, ¿ya? Y el delta de volumen ustedes lo pueden calcular, ¿ya? O con el volumen final y el volumen inicial. Como aquí no les dan los datos, sino que los remiten al ejercicio anterior, ustedes se fijan, ¿cuál será el volumen final? El volumen final es el que corresponde al estado final de este ejercicio, ¿cierto? Que es el que corresponde a una atmósfera, ¿ya? Entonces, para este ejercicio número 3, el volumen final tienen que obtenerlo con, con la presión de una atmósfera, ¿sí? Entonces, ahí tienen, con la ecuación del estado del gas ideal, ¿cierto? Que es PV igual a nRT, despejamos volumen, ¿sí? Entonces, moles, ¿ya? Que son las mismas que calcularon para los 50 gramos de nitrógeno, ¿sí? R, que es la constante de los gases, aquí R, para sacar el volumen en litros, R lo usamos como 0,082, ¿cierto? Atmósfera por litro, mol por Kelvin, eso es lo que usamos acá. Y después la temperatura. Y la temperatura sigue siendo la misma del ejercicio anterior. ¿Cuál es? 273 Kelvin. ¿Ya? Entonces, con esto usted saca el volumen final. Pero se tienen que fijar, por favor, cuál es su volumen final. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes aprendan cuál es la dirección del proceso que están resolviendo. Asimismo, sacan el volumen inicial con una presión de 20 atmósferas. Por lo tanto, el volumen final va a ser mucho más grande que el inicial, ¿sí? Si eso es así, esto le va a dar positivo y el proceso de expansión le va a dar negativo, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí en la respuesta, ¿ya? Recuerden que las unidades acá les va a dar en atmósferas por litro, ¿sí? Porque este delta V les va a dar en litros. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes les dan una unidad de atmósferas por litros? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe qué es lo que quiere hacer acá? ¿Por qué lo tengo que multiplicar? Diego Rojas, por ejemplo, ¿nos puede ayudar acá? ¿Qué cosa, profe? ¿Por qué tendría yo que multiplicar acá atmósfera por litro para que me dieran las unidades de Joule? Para que me diera el trabajo en Joule. Ay, no me acuerdo cuál era la medida del Joule, pero creo Diego que está era... por ahí. Sí, profe. Ay, no lo escucho. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, disculpe. No me acuerdo cuánto valía el Joule, pero ¿a qué equivalía? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que se acuerde? 101,3. 101,3. Miren, cuando usted busca en internet cómo transformar la atmósfera por litro a Joule, se va a encontrar con eso, ¿cierto? Pero usted, ese numerito que tú dices salió de esto, de atmósfera por litro, usted necesita la unidad en Joule, ¿cierto? Entonces aquí usted usa el R en Joule y el R y lo divide por el R en atmósferas por litro. Entonces, este factor de conversión es 8,314, ¿sí? Que es Joule, mol por Kelvin, dividido 0,082 atmósferas por litro, mol por Kelvin, ¿ya? Y esto le va a cancelar esta unidad y le va a dar en Joule, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ahí tomar su calculadora. A mí me confiscaron mi calculadora de aquí.
y lo puede corroborar. Entonces, ahí el resultado que les debe multiplicar la presión externa por el delta de volumen, lo multiplican siempre que usted tenga un resultado en atmósfera por litro, lo debe transformar a joule o a calorías, dependiendo del ejercicio. Chicos, por eso les cuento que hay muchos estudiantes que se equivocan en esto y la respuesta me la dan en atmósferas por litros. O sea, el ejercicio llega hasta acá. Si ustedes me dicen, profesor, ¿usted califica procedimiento? Sí, yo califico procedimiento, pero también les cobro harto y pesado no dar el resultado en las unidades de energía correctas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como si yo los mandara a medir, no sé, el volumen y usted me viniera a hablar de vasos. Sí, esos son 10 vasos, ¿ya? Entonces, si yo le estoy pidiendo que usted mida el volumen, entonces que me diga 50 ml, 10 litros. Y usted me dice, no, esos son aproximadamente 5 vasos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que usted maneje las unidades correctas. Bien, así se resuelve de esta manera se resuelve este ejercicio. ¿Sí? Importante tener en cuenta el ejercicio anterior y saber que esta es una expansión isotérmica, pero irreversible. ¿Alguna pregunta? Podemos continuar con porque yo les había dejado el otro de tarea, perdón. Este de tarea les había dejado, ¿sí? No sé si alguien hizo este ejercicio, alguien haya hecho este ejercicio. ¿Alguien lo intentó hacer? Profe, yo intenté hacerlo, pero en las partes donde había que calcular el calor, la presión constante o volumen constante, como que no supe cómo hacerlo. ¿Lograste calcular alguno de estos datos que tenemos acá como resultado, Josefa? Sí, profe. En el primero pude calcular el trabajo y en el tercero igual pude calcularlo todo. Fue más el segundo y el calor del primero, por la capacidad calorífica de la presión o del volumen. Ah, ya. ¿Y tú tienes foto de eso? Porque yo les había dicho que si les tomaban foto para presentarlo ahora. No, profe, no tengo foto al tiro. O sea, lo tengo, pero ¿Puede no tomar? le he sacado foto. Ya. Sí, se la puede tomar, por favor, para que me la comparta. Cristian Bayer, ¿hiciste esta tarea? No, profe, no he tenido tiempo. Fabiola Sánchez. Igual intenté hacerla, profe, pero tampoco pude sacar el calor. ¿Y el A y el B, el proceso A y C, sí lo hiciste? No, solo pude sacar el trabajo de la De la. Fernanda Álvarez, ¿cómo te fue? No los pude hacer, profe. Lo iba a intentar hacer hoy día en la tarde, pero ayer no los pude hacer. Ninguno. No, profe. ¿Y Jacqueline Gallardo? No, todavía no lo he visto, profe. Natalia Lepio. Todavía no lo he visto tampoco, profe. Nicolás Sandoval. No, profe, no lo hice. Sofía Segovia. No, profe, no los hice porque ayer subí la clase tarde y no alcanzaba a verla completa, quedé hasta la mitad. Tiare Olivares. No, profe, tampoco. Ya, chicos. Bueno,
Está haciendo un sondeo de la capacidad de respuesta que tienen ustedes para hacer. A ver, yo les digo, lo importante cuando les deja uno una tarea es que ustedes la puedan resolver para que puedan saber hasta dónde entendieron. ¿Sí? O sea que felicito a todos aquellos que lo intentaron y que llegaron a hacer esto, ¿no? Hacer alguna cosa. Entonces, vamos hoy a ver una materia y vamos a terminar tratando de resolver el ejercicio. Okay. Bien, vamos a empezar entonces vamos a centrarnos en la capacidad calorífica de los gases ideales. ¿Sí? La capacidad calórica, porque en el ejercicio que les dejé de tarea, dicen C sub P y C sub B es constante. Yo creo que por ahí está la dificultad de las compañeras que trataron de resolver el ejercicio. Entonces, la capacidad calorífica, nosotros ya vimos que era, ¿cierto? Que era la cantidad de calor que tenía que entrar al sistema para que aumentara su temperatura. Nosotros vamos a retomar, en estas dos diapositivas que siguen, vamos a desarrollar, escuchen por favor, a desarrollar unas expresiones nuevas, ¿ya? Vamos a desarrollar la ley de Mayer, vamos a desarrollar estas ecuaciones con el objetivo de entender mejor las capacidades caloríficas de los gases, ¿sí? Con el objetivo de entender mejor su relación o la expresión de la energía interna de los sistemas termodinámicos. Y si bien yo les podría entregar las fórmulas sin hacer ningún desarrollo, es importante o traigo el desarrollo de estas expresiones porque en algún momento hay algunos problemas que este desarrollo puede hacerles entender mejor o les puede dar más herramientas para enfrentarse mejor a determinados problemas termodinámicos. Y nos sirve este análisis para repasar. Entonces, sabemos que el gas ideal, ¿sí? Que si tenemos un gas ideal, ese es nuestro sistema, y llevamos un proceso a volumen constante, lo vimos que el calor a volumen constante era igual a la capacidad calorífica a volumen constante. Y ya explicamos por qué. Ahora, sabemos también que si el proceso es volumen constante, el trabajo es igual a 0 porque no hay cambio de volumen. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica, que sabemos que es delta U igual a Q más W, ¿sí? Si yo despejo este calor a volumen constante, me queda como delta U igual a menos W. Y si este es 0, entonces delta U me queda igual al calor, ¿ya? Por lo tanto, delta U es igual a C sub B de T. ¿Ya? Si yo lo escribo en términos de capacidades caloríficas, me queda así. Si yo lo escribo en términos de calor específico, me queda de esta forma. ¿Sí? Ya sabemos por qué, porque es por gramo, por cantidad de masa. Ahora, como estos son deltas, ¿sí? Si yo tomo el límite en que ese cambio en la temperatura tiende a 0, entonces ustedes saben que matemáticamente esto yo lo escribo como un diferencial. Entonces me quedaría que du es igual a C sub B de T. Bien, encontraron, y esto es importante que lo escriban en sus cuadernos, que estas ecuaciones son válidas para cualquier proceso, ¿sí? Entonces, esto de escribir delta U igual a C sub B de T, esta expresión de acá, ¿sí? Encontraron que eran válidas para cualquier proceso, no solamente para volumen constante, ¿ok? Entonces, anoten, este calor se calcula así para procesos a volumen constante, pero el delta U o el diferencial de energía interna es igual al C sub B de T para todos los procesos,
no solamente para volumen constante, ¿sí? Y encontraron ya que la capacidad calorífica a volumen constante era igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, ¿ya? Y esto lo graficaron y así lo encontraron, y por eso estas ecuaciones son válidas para cualquier proceso, ¿ya? Así que, ¿cómo calculan ustedes la energía interna para cualquier proceso? Con esta expresión, ¿ya? Para cualquiera. Por otro lado, si analizamos un proceso a presión constante, sabemos que aquí esta es la expresión de trabajo general, genérica. La presión sale de la integral, ¿sí? Y me queda el trabajo igual a menos P delta de B. No la presión externa, o esto es menos P que la presión del sistema, porque este es un proceso reversible, ¿no? Y el calor va a ser igual a C sub P delta de T. Para un proceso isobárico a presión constante, tenemos el calor, que es igual a esto, y el trabajo, que es igual a esto. Ahora, la energía interna, de acuerdo al primer principio, es la suma de estos dos, ¿ya? Entonces, puedo escribir también el calor, despejar el calor, y decir que es delta U menos W. Ahora, si yo escribo este W para proceso a presión constante, entonces me queda así, delta U más P delta de B, ¿ya? Siendo este el trabajo. Entonces, el calor a presión constante sería igual a eso. De acuerdo a la diapositiva anterior, dijimos que para todos los procesos, así estemos en un isobárico, el delta U es igual a C sub B delta de T. Entonces ya tendríamos que esta equivalencia yo la puedo escribir, o sea, puedo reemplazar en esta expresión este delta U por C sub B delta de T. Además que si es un gas ideal, ya sabemos que PV es igual a nRT. Y si es un proceso a volumen constante, puedo decir que P delta de B es igual a NR delta de T. ¿Por qué? Porque está cambiando todo menos la presión, ¿sí? Entonces, este P delta de B lo puedo escribir en términos de NR delta de T. ¿Ya? Ah, bueno, estaba escrito ahí. Ahora, entonces, el calor, me quedaría igual. El calor, que es igual a esto, ¿sí? Para un proceso isobárico, me quedaría igual a esto, ¿no? Y es igual a delta U, escrito en términos de C sub B delta de T. Y es más NR delta de T, porque aquí reemplacé P delta de B por NR delta de T. ¿Con el fin de qué? De dejar todo en términos del cambio de temperatura. Si como todos estos términos están multiplicados por delta de T, al dividir por delta de T me queda esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué encontraron? Que la capacidad calorífica era igual a C sub B más N por R, ¿ya? Estos son capacidades caloríficas. Ahora, si divido en N, ¿sí? Recuerden que la capacidad calorífica dividido el número de moles es calor específico molar. Entonces también podría escribir esta fórmula en términos de calor específico molar y me queda así, ¿no? Siendo C sub P y C sub B con esta rayita arriba, el calor específico molar, a presión constante y a volumen constante. Estas expresiones, ¿sí? Sea dividido por N o no sea dividido por N, sea en términos de capacidades caloríficas o en términos de calor específico, estas expresiones se conocen como la ley de Mayer o de Mayer. Esta ley me dice que la capacidad calorífica a presión constante de un gas es igual o es mayor, mejor dicho, que la capacidad calorífica a volumen constante en una cantidad igual a la constante de los gases. Es decir, que yo puedo escribir esto así también, C sub P menos C sub B igual a R. Es decir, la diferencia entre estos calores específicos molares es la constante de los gases ideales. ¿Ya? La constante de los gases. Bien, si nosotros vamos a una tabla de calor específico molar,
¿sí? Podemos ver para gases monoatómicos, podemos ver a qué es igual C sub P y C sub B. También para gases diatómicos. Recuerden que gases monoatómicos son gases puntuales, son gases que están solamente conformados sus moléculas por un solo átomo, ¿sí? Los gases diatómicos, sus moléculas están conformados por 2 átomos, ¿ya? Y en los poliatómicos, en estricto rigor, los que están acá son todos triatómicos, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser así, como puede ser lineal, bueno, 3 átomos, ¿ya? Monoatómico, diatómico, triatómico, ¿sí? Entonces, experimentalmente, los valores para la capacidad calorífica a presión constante de estos gases son estos. Para la capacidad calorífica a volumen constante para esos gases es este. Y al dividirse sub B dividido R, encuentran esta relación. Miren acá la diferencia entre C sub P menos C sub P, que es igual, como lo vimos en la diapositiva anterior, que era igual a R. Entonces, fíjense que aquí es todos cercanos a R, que es 8,314, ¿no? Algunos más cercanos que otros, pero son de ese orden, de la orden de la constante de los gases ideales. Y si dividimos la resta entre R, ¿sí? Esto nos dice, nos da cuenta como de la idealidad del gas, ¿sí? Nos da cuenta de la idealidad del gas. ¿Se fijan? Entre más cercano a uno, más ideal se está comportando el gas. Todos son muy cercanos a 1, ¿se fija? Todos son aproximadamente 1. Entonces, está súper bien. Ahora, si usted divide 20, perdón, si usted quiere expresar 20,79 en términos de R, ¿ya? Encuentran que este 20,79 es igual a 5 medios de R. Si usted multiplica 5 medios por R en Joule, es decir, 2.5 por R, le da aproximadamente este valor. Ustedes lo pueden corroborar allí en sus calculadoras, ¿sí? Les da este valor, 20,79 aproximadamente. Entonces, encontraron que para los gases monoatómicos, el C sub P era casi para todos 5 medios de R. Y encontraron que el C sub B tenía este valor. Mire que es muy similar para todos. Entonces, que es 3 medios de R. O sea, el C sub P y el C sub B para los gases monoatómicos, casi todos tenían estos valores o todos muy cercanos. Entonces, por eso, el ejercicio que sigue, que es este, me dice un gas monoatómico ideal realiza estos procesos consecutivos. Y me dicen que C sub B y C sub P son constantes, ¿ya? Entonces, si les dicen que es un gas monoatómico, C sub P y C sub B, ustedes van y lo buscan acá, ¿sí? Gases monoatómicos, si son constantes y no le dicen el tipo de gas que es, ustedes usan esto, ¿ya? Si le dicen que es un gas diatómico, usan esto. ¿Por qué? Porque si vamos a los gases diatómicos, también son muy parecidos los valores, ¿ya? Entre todos estos gases diatómicos. Entonces, lo generalizan o lo pueden generalizar diciendo que C sub P es 7 medios de R, que es aproximadamente este valor. Y 5 medios de R, que es aproximadamente 20 punto y algo, ¿sí? Entonces, estos son para gases diatómicos. Los gases triatómicos también son muy parecidos, ¿sí? Los valores, ¿ya? Pero estos ya empiezan a variar más entre sí, ¿sí? Entonces, hay algunos diatómicos como estos, por ejemplo, que se ajustan a que el C sub P sea como 9 medios. Si ustedes dividen 9 medios, ¿sí? Este, por ejemplo, podríamos decir que es aproximadamente 9 medios de R. Si ustedes dividen 9 medios de R,
les va a dar como 37, algo así. Si no me equivoco. 9 medios de R. ¿Ya? Y ese sería el C sub P para gases triatómicos. Pero hay unos gases triatómicos que funcionan más con 8 medios de R. Entonces, eso depende del gas. Entonces, muchas veces los gases diatómicos y los monoatómicos son más, o sea, básicamente si no les dicen qué tipo de gases, ustedes usan estos sin problemas. Con los gases triatómicos es un poco más delicado. Pero en general se usa mucho 9 medios de R y C sub B como 7 medios de R. ¿Sí? Bien, que es aproximadamente lo que está aquí, ¿no? Entonces así vamos a usar esto. Fíjense que las capacidades caloríficas, ¿sí?, para los gases monoatómicos son menores que para los gases diatómicos, y a su vez las capacidades caloríficas para los gases triatómicos son menores, ¿sí? Entonces los mayores tienen mayores capacidades caloríficas, los triatómicos, entre más átomos se tenga. ¿Por qué? Recuerden que la capacidad calorífica, ¿cierto?, es el calor, ¿sí?, que se necesita para subir la temperatura de un sistema, ¿ya? Entonces, si usted tiene una capacidad calorífica, si usted tiene un gas que usted le inyecta calor y no tiene enlaces, ¿ya?, entonces todo ese calor que usted le inyecta prácticamente se va a transformar en energía cinética. Mientras que si usted le inyecta calor a este sistema, ¿sí?, ese calor se va a usar para aumentar la energía cinética, pero además antes tiene que mover sus enlaces, o sea, los enlaces consumen, los movimientos vibracionales de los enlaces y de los ángulos de enlace consumen parte de ese calor que le está ingresando. O sea que va a requerir más calor para aumentar la temperatura. Lo mismo, y para los poliatómicos más. Entre más átomos tenga, más calor van a necesitar. Por lo tanto, su capacidad calorífica es más alta, ¿sí?, a medida que vamos aumentando el número de átomos en una molécula. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, como son las 3 de la tarde, nos vamos a ir a un break. Y al break venimos a hacer este ejercicio. ¿Ya? Sobre triatómicos sí voy a preguntar, Daniel. Por eso les dije, si yo no les especifico nada de triatómicos, utilizan estos datos que les acabo de dar acá, ¿ya? Pero también les puedo dar otros triatómicos y darles otros C sub P y otros C sub P. Hay algunos que son 8 medios de R en C sub P, entonces yo les puedo dar el C sub P y el C sub B que van a trabajar. Si no se los doy, utilizan los que están en esta diapositiva. ¿Ok? Ya. Listo, nos vamos a descanso, volvemos 3:10. Nos vemos aquí. Bien, con respecto a este ejercicio me dicen que una mol de gas ideal sufre los siguientes procesos consecutivos. Como son procesos consecutivos, si le dicen eso, es decir que es uno detrás del otro, ¿ya? No son procesos que son diferentes. Si les piden entonces representar un esquema, diagrama, presión, volumen, ustedes deben, por favor, graficar un solo esquema, un solo diagrama, ¿sí? Entonces, el punto número 1 sería graficarlo, ¿ya? Para ustedes graficar, requieren que ¿cómo es? Ustedes me digan qué es presión en atmósferas, porque recuerden que uno de los objetivos es que ustedes aprendan a graficar, ¿ya? Por eso. Entonces tenemos esta coordenada y presión en atmósferas y tenemos volumen en litros, ¿sí? Es importante que ustedes
puedan rotular los ejes de coordenadas. Después dice, viene una expansión reversible isobárica desde 1 atmósfera y 20 litros hasta 40 litros. Cuando usted tiene una expansión reversible isobárica, ¿sí? Es decir, si es expansión es porque aumenta el volumen, y si es isobárica es porque la presión no cambia. Entonces, ¿cómo tiene que ser la línea en este diagrama PV? ¿Cómo tiene que ser, Alexis Toledo? ¿Cómo podría yo graficar la línea? ¿Alexis Toledo o el que quiera ayudarle a Alexis? Sí, Alexis, ¿me escucha? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo sería un proceso isobárico en este diagrama presión-volumen? ¿Cómo lo podría graficar? ¿Con una línea, con una curva, con una línea horizontal o vertical? Si es isobárico. ¿Con una línea horizontal? Con una línea horizontal. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos presión, entonces, y va desde 1 hasta 20, y de 1 atmósfera hasta 20 litros, ¿sí? Entonces, es una línea horizontal, ¿ya? Y va de 1 atmósfera y 20 litros. Es decir, tú puedes ir acá y decir, aquí yo tengo 20 litros, ¿sí? Y puedes irte hasta el final y decir que aquí tienes 40 litros, ¿ya? Voy a mover esto que me quedó mal por acá. Dejémoslo ahí. Entonces, también usted puede colocar la flecha indicando la dirección del proceso. No quiere, no si quiere, debe colocar la flecha para que yo le evalúe correctamente el gráfico. Ahora, dice, después de esto, ¿cierto? El sistema sufre un cambio reversible isocórico, ¿ya? Entonces, si sufrió un cambio reversible isocórico, y Christian Bayer me puede decir cómo puedo yo graficar este cambio reversible isocórico en este diagrama presión-volumen. Christian. ¿Me escucha Cristian o no? ¿O nos abandonó? Daniel Cárdenas, ¿nos puede ayudar? Con una línea recta, Con una línea recta, vertical, horizontal. vertical, porque no está cambiando el volumen. Exacto, vertical, pero desde acá. Gracias, Daniel. ¿Sí? Ahí. ¿Y hasta dónde la paro? Pues hasta 0,5 atmósferas. Y por eso es hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí arriba estaba en 1 atmósfera y me dice que es un cambio reversible isocórico hasta 0,5 atmósferas. O sea que puedo escribir acá 0,5. ¿Cierto? Y puedo colocar una flecha así. ¿Ya? Entonces después me dice, y el C es una compresión isotérmica reversible hasta el estado inicial. ¿Ya? Diego Rojas, ¿cómo yo podría describir la compresión isotérmica reversible en este gráfico? Con una curva hacia arriba, hacia donde partimos. Exactamente, muy bien, gracias. Entonces, con una hipérbola, ¿sí? Que regrese hacia el estado inicial. Entonces, nosotros siempre podemos numerar los estados. Yo les recomiendo que los numeren. El estado inicial, 1, los estados intermedios, en este caso hay un estado intermedio, 2 y 3, y el estado final, que sería el mismo estado 1. Entonces, esto es un ciclo termodinámico. El ejercicio se refiere a un ciclo termodinámico. Si a ustedes les dicen 3 procesos consecutivos, los grafican todos en un mismo diagrama presión-volumen y donde termina uno, empieza el otro, ¿ya? Ahora, si ustedes les dicen 3 procesos diferentes, ustedes pueden trabajar en 3 diagramas diferentes.
porque son 3 procesos diferentes, pero estos son 3 procesos consecutivos, uno detrás de otro. Bien, después me dice, tienen que calcular el calor, el trabajo y el tau para cada proceso. Ya, entonces yo les recomiendo siempre que cuando les pidan esto, ustedes hagan una tabla, ¿sí? ¿Para qué? Para ustedes poder graficar ahí el tipo de proceso y calcular. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo escribir proceso, ¿ya? Y después puedo escribir acá Q, o trabajo mejor, ¿cierto? Como la respuesta está en calorías, calor en calorías, ¿sí? Y delta U, en calorías también. Y ahí me queda una tablita, ¿sí? Donde puedo escribir o graficar esto. O escribirlo de mejor manera, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el calor, el trabajo. Esto me quedó súper chueco acá. Esto no me da más aquí. Ok. Y el proceso, disculpen que me está descargando el computador. El proceso, entonces sería, ¿cómo es? Yo puedo escribir así siempre. Yo puedo escribir, este es mi proceso A, ¿cierto? Este es el proceso B y este es el proceso C, ¿ya? Entonces, en la tabla, proceso A, proceso B, proceso C, ¿ya? Y fíjense acá lo que me dicen, calcule W, Q y delta U para cada proceso y para el ciclo completo, ¿sí? O sea que yo aquí puedo escribir proceso A, o lo puedo identificar, ¿cierto? Isobárico, si es que eso es lo que me pide. Isobárico, puedo escribir el proceso B, que es un isocórico, el proceso C, que es un isotérmico, y el último que es el ciclo termodinámico, ¿ya? Entonces, porque para todos tengo que calcular el ciclo, ¿ya? Bien, entonces nosotros, de acuerdo a lo que vimos, o a lo que hemos visto en clase, podemos escribir ya aquí a cuánto, ¿qué es cero? Porque en esta tabla hay algunos que son cero, ¿sí? ¿Cuáles son cero, chicos? En el isobárico, calor, trabajo o delta U es igual a cero. En el isocórico, ¿cuál es cero? El trabajo. El trabajo. Bien. En el isotérmico, ¿cuál es cero? El delta U. El delta U. Ya vimos por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la energía interna no cambia, ¿ya? Y si la energía interna no cambia y nosotros sabemos que delta U es igual a NC sub B de T, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si no hay cambio de temperatura, el delta U es cero. Y en el ciclo termodinámico, ¿qué es cero? El delta U. El delta U, porque el estado inicial es el mismo que el estado final. Entonces ya tenemos los ceros respectivos. Nosotros nos vamos ahora a calcular, ¿ya? Entonces, les sugiero que digan proceso A, ya, trabajo, y calculamos trabajo. Bueno, identificamos el proceso A, es un proceso isobárico, ¿cierto? Este es el proceso A.
Si es un proceso isobárico, sabemos que el trabajo es menos P por el delta de volumen. ¿Ya? Eso ya lo sabemos, la expresión, ustedes ya tienen la fórmula. ¿Ya? Y ahí uno que me dé el cálculo, por favor. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la presión? Así rápidamente. Eduardo, que nos estaba poniendo la música. ¿Cuál es la presión ahí? Eduardo Olivares. Sí, profe, ahí lo estoy sacando. ¿Cuál es la presión ahí? Acá. ¿Alguien que le ayude a Eduardo? ¿Cuál sería la presión en el proceso A? 1 1. atm. 1. Aquí no lo puse. Pero fíjese que aquí dicen que va de 1 atmósfera y 20 litros. ¿Sí? 1 atmósfera. Es 1. Si ustedes en el gráfico lo deben tener, 1 atmósfera. Y el volumen son, entonces, por volumen final, entonces es de acuerdo a esta flechita, ¿no? El volumen final, entonces son 40 litros. ¿Ya? Menos 20 litros. Y ahí les da en atmósfera por litro. Lo que ustedes tienen que hacer entonces es multiplicarlo y dividirlo por los R's en las unidades que necesita. En este caso, R en calorías, ¿cierto? Que es 1,987 dividido el R en atmósferas por litro para eliminar las unidades. ¿Ya? ¿Cuánto les da el trabajo entonces? Ustedes ahí con su calculadora, por favor, trabajando. ¿Ya? Mientras ahora hacemos el calor. ¿Ya? Ustedes después me dicen ahí cuando tengan rápidamente esto, alguien me interrumpe y me lo dice. Calor para proceso isobárico. ¿Ya? Estamos en el proceso isobárico en el A. Ese calor para el proceso isobárico, de acuerdo a la expresión, es N C sub P delta de T, o de T mejor dicho. ¿Ya? Si el C sub P es constante, como nos dicen acá, suponga C sub P y C sub B constantes, ¿ya? Y me dicen que es un gas monoatómico ideal, entonces yo digo N, número de moles, 1, me lo da el ejercicio, 1 mol. ¿Ya? C sub P es, como es un gas monoatómico, dijimos que C sub P era 5 medios de R. ¿Ya? Eso lo vimos en las diapositivas. 5 medios de R. ¿Y este R en qué unidades? En el que las necesito, como las respuestas que me da el ejercicio están en calorías, entonces yo coloco este R en calorías. ¿Sí? ¿Cuánto equivale en calorías? Esto. 1,987 calorías por mol, dividido mol por qué. Por dt. Si yo integro esto y C sub P es una constante, entonces me queda la integral del diferencial de temperatura que es T. Y como lo analizo o evalúo los límites entre las dos temperaturas, esto sería T2 menos T1, ¿cierto? T final menos T inicial. ¿A cuál T final se refiere a esto? Es interesante porque estamos en el proceso A. Como estamos en el proceso A, pasamos del estado 1 al 2. O sea que en estricto rigor yo podría escribir esto mejor así. Debería escribirlo mejor así. T2 menos T1. Para identificar para qué proceso estoy calculando el calor. Entonces, ¿qué les sugiero también? Que ustedes puedan hacerse una tablita que me describa los estados. ¿Cómo así? Por ejemplo, algunos ejercicios se lo van a pedir, ¿no? Una tablita donde usted grafique
Ay, perdón. Me quedó derechísima. Una tablita donde usted aquí coloque, por ejemplo, el estado, los estados por los que pasó el sistema. Estado, ¿sí? La presión, el volumen y la temperatura de ese estado. ¿Ya? Y ahí les queda fácil después hacer todos los cálculos. ¿Sí? Presión en atmósferas, volumen en litros, temperatura en Kelvin, ¿cierto? Y aquí podemos colocar estado 1. Me quedó muy grande esto. Muy torcido. Entonces yo puedo aquí colocar estado 1, estado 2 y estado 3. ¿Sí? El ejercicio me da muchos datos. Por ejemplo, el estado 1 es 1 atmósfera y 20 litros. ¿Sí? El estado 2 son 0,5 atmósferas. No, perdón, es isobárico, entonces aquí sería una atmósfera también. ¿Sí? Porque va de 1 a 2, sin cambiar la presión. Una atmósfera, pero el volumen ya serían 40 litros. ¿Sí? El estado 3 tiene 40 litros, ¿sí? Y 0,5 atmósferas. ¿Ya? Entonces, la temperatura, aquí la puedo sacar por la expresión de los gases, ¿no? Esto sería P por B dividido NR. ¿Ya? Y así puedo sacar las temperaturas de los 3 estados. ¿Ya? Ya sé que la del estado 1 y la del 3 deben ser iguales. ¿Por qué? Porque el estado 1 y el 3 están unidos por una isoterma. ¿Sí? Entonces la temperatura 1 y 3 son iguales. Y así ustedes obtienen la temperatura 1, la 2 y la 3. ¿Okay? Obténganla por favor y me dicen la respuesta. Yo ya les voy a ir a preguntar. Si no me intervienen, yo les pregunto por nombre. Ya, entonces, y la energía interna para este proceso isobárico sería Q más W, simplemente. ¿Sí? Sería la suma del calor más el trabajo obtenido de esta forma. Esa sería la forma de realizar el A. El proceso B. El proceso B es un proceso isocórico. Para un isocórico, el trabajo es igual a 0. Por eso, delta U va a ser igual al calor. ¿Sí? ¿Y con qué fórmula la sacamos? Pues con el del delta U, que viene siendo el mismo el del calor, ¿no? N, C sub B. Si el C sub B está acompañado por una N, recuerde que este es calor específico, ¿no? DT. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos la expresión. Y con esa, solo con esa calculamos tanto el calor como el delta U. ¿Sí? Entonces ya tenemos una mol. Como este es un gas monoatómico, ya sabemos a qué equivale C sub B, ¿cierto? Que es 3 medios de R. ¿Ya? Y la diferencia de temperatura. Pero ojo, como estamos en el proceso B, sería entonces la temperatura 3, ojo, la del estado 3, menos la temperatura del estado 2. Porque estamos hablando del proceso B, que es el isocórico. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacerse este tipo de tablitas. ¿Por qué? Porque nosotros entonces así podemos saber cuál es la presión, cuál es el volumen y cuál es la temperatura de cada uno de los estados por los cuales atraviesa el sistema. Bien, por último, tenemos entonces el proceso isotérmico. ¿Ya?
Para el isotérmico, delta U es igual a 0. Por lo tanto, Q sería igual a menos W. Recuerden que calor no tiene expresión para proceso isotérmico, pero como sí lo tiene W y es igual a W, sabemos que W es igual para un isotérmico a menos nRT, logaritmo natural de volumen inicial, perdón, volumen final, dividido volumen inicial. Bueno, vamos a ser más exactos. N va a ser una mol, R va a ser en calorías, ¿sí? Y T va a ser la temperatura que les di acá, ¿sí? En el 1 y en el 3, que debe ser la misma, para poder ver, porque estamos en esta isoterma, ¿sí? En el proceso C. Entonces, ay, se me borra todo menos lo que quiero borrar. Lo que quiero borrar no lo borré. Entonces, esto sería volumen final. ¿Cuál es el volumen final? El 1. ¿Se fijan por qué? Porque la flecha va hacia el 1. Entonces, de este proceso, el estado final es el 1. Entonces, coloco volumen final es el del estado 1. Volumen inicial sería el del estado 3. ¿Por qué? Porque estoy analizando en este proceso. Ya es por eso. Por eso es importante que nosotros conozcamos las direcciones de los procesos. Porque si nos confundimos con estos datos, los ejercicios nos dan mal, las respuestas nos dan equivocadas. ¿Sí? Listo. Y ahí me da el trabajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para el proceso isotérmico. Y como me da para el proceso isotérmico el trabajo, me da para el calor. Y esto sería todo el ejercicio, chicos. Ahora, ustedes ya tienen que llenar esta tabla, ¿sí? Con los resultados que le dé acá. ¿Ya? Bien. Josefa lo había hecho por ahí, ¿cierto? Había hecho alguna parte, Josefa. No sé si alcanzó a tomar foto para mostrarnos algo. Sí, profe. ¿Sí? Pero sí, espérame un poquito. Ya. Bien. Jeremías, yo sé que usted llegó un poquito tarde. ¿O se le cayó? No, profe, entré tarde, perdón. Ah, ya. ¿Y has hecho estos cálculos acá? ¿Este trabajo del isocórico lo hiciste, el isobárico? Es que llego a mitad, profe, te está dando todavía a entender, estoy un poco perdido. Ah, ya. Estamos haciendo estos cálculos. Una atmósfera por 40 menos 20. ¿Quién lo hizo? ¿Marcos Pinilla lo hizo? Lo estoy haciendo, profe. Ah, ¿las temperaturas cuánto dan? Yo tengo las temperaturas. La 1 me dio 243,90. 200, 43,90. o sea, 244. Y la 2, 488. 488. Claro, el doble tiene que ser, ¿cierto? Porque se dobló el volumen. Y esta también te debe de dar 244. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe ser la misma del 3, del 1, perdón. Bien, entonces, el trabajo, ¿quién me lo dijo? ¿Quién me había dicho que le había dado el trabajo?
A mi profe me dio menos 484,6 calorías. Después de convertirlo, sí. Después de convertirlo. Después de haber pasado, claro, para haberlo pasado a calorías. Exactamente, 484,6. ¿Ya? Y ahí ustedes van llenando esta tablita, menos 484,6. ¿Ya? Ahí podemos, ¿quiere mostrar la foto? Profe, es que cuando le saqué la foto fue antes, la voy a compartir igual, Ya. pero fue antes de la explicación, entonces hay cosas que tengo mal, como las temperaturas. Ah, ya. No Y importa, igual me sirve que la... ya, profe, pero tiene que... Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Y ahí también había hecho la conversión como lo había buscado en internet, nomás no lo había hecho con las R. Entonces variaba un poco como el decimal. Ah, claro. Ya. Ya lo estabas volviendo a hacer ahora, ¿no? Sí, ahora lo hice con las R y estoy completando el resto de Ya. cambiar las temperaturas igual, que solo había sacado 2. Lo había contado como una temperatura esta y otra temperatura esta. Ah, perfecto, Josefa. Muchísimas gracias, Josefa. Muchas gracias. Bueno. Bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Por favor, hagan tareas, ¿ya? Este ramo hay que hacer tareas, ¿sí? Voy quería compartirles lo que estamos viendo aquí. Entonces, ya para terminar, chicos, si nos vamos, revisen el ejercicio, ¿sí? Revisen por favor bien el ejercicio, háganlo de nuevo, ¿sí? Que no les quede duda y hagan el ejercicio de aplicación que está acá en la pantalla, el número 5, ¿ya? Por favor, todos lo hacen, le toman foto y están listos para compartirlo. Eso les dije el martes y no lo hicieron, ¿ya? Entonces, pilas pues. Ya chicos, nos vemos, que estén muy bien, cuídense, que tengan un feliz fin de semana.